El día de hoy les traigo la presentación sobre antibióticos y les voy a presentar la línea del tiempo de la farmacéutica. El objetivo de la clase, muchachos, es tratar de llegar a la definición más acertada sobre lo que denominamos como antibiótico. En primera instancia, vamos a decir que la palabra antibiótico proviene del griego anti, que significa contra, y bios, que significa vida. Es decir, que los antibacterianos son sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas que a concentraciones bajas inhiben el crecimiento o provocan la muerte de las bacterias. Los primeros antecedentes nos marcan que desde la antigüedad el ser humano ha utilizado compuestos orgánicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas como el extracto de algunas plantas o algunos hongos. Entre los antibióticos más comunes de la madre naturaleza encontramos al ajo, al orégano, los limones, jengibre, cebolla, tés, etcétera, etcétera. En 1500 se tiene la data de que los chinos utilizaban la cáscara enmohecida de la soya para curar el carbunco, los forúnculos y otras infecciones. Entonces recordemos que los forúnculos son unos granos que proliferan en el cuerpo humano y que los chinos pues con este moho, este hongo, lo trataban hasta el punto de curarlo. En el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch observaron que el bacilo en el aire podría inhibir el crecimiento de la bacteria Bacillus anthracis. En 1889, Jean-Antoine Bellman hizo aparecer la palabra antibiosis, antivida o destructor de vida, refiriéndose al antagonismo de los microorganismos. En 1912, Paul Ehrlich, denominado como el padre de la quimioterapia, fue el primero en crear una sustancia que fuera capaz de combatir una enfermedad infecciosa, el Salvarsan. Esta es la etiqueta a la que presenciamos acá. Con el fin de curar la sífilis y otras enfermedades. En 1928 se hace uno de los principales descubrimientos por accidente, hay que aclarar. Alexander Fleming, tras inspeccionar sus cultivos, observó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente como un contaminante en una de las placas de Petri sembradas con Staphylococcus aureus. Entonces, él descubrió la muerte bacteriana. Entonces, Fleming observó que las placas en donde tenías bacterias que se encontraba alrededor del hongo Penicillinus eran transparentes debido a que se había producido una muerte bacteriana. Entonces, como podemos observar acá en la imagen, este era el cultivo de bacterias, acá creció un hongo y este espacio que él notó posteriormente concluiría en que simplemente este hongo causaba la muerte bacteriana. Y es así como tenemos el principal descubrimiento del siglo XX, la penicilina. Concretamente, el género Penicillium produce una sustancia natural con efectos antibacterianos, a lo que se denomina penicilina. En 1932, Gerard Domack observó la utilización de la primera sulfoamida, que impedía la evolución de diferentes enfermedades ocasionadas en las ratas por Streptococcus hemolyticus e incluso las infecciones de Staphylococcus en conejos. Entonces digamos que en esta parte se empezaban a experimentar en los animales para así posteriormente corroborar que sí le sirviera al ser humano. En 1936 se inició la era de la quimioterapia contra la infección con el uso clínico de la sulfoamida, pero todo esto llegó gracias al clímax que obtuvo la penicilina después de 1941. Entonces, muchachos, en 1939 se encontró que la tirotricina era el primer antibiótico utilizado para enfermedades humanas, aislada de las bacterias del suelo. Entonces es el primer antibiótico que se aisló de una bacteria del suelo. A partir de 1939, chicas y chicos, debemos tener en cuenta que fue el periodo de la Guerra Mundial, o durante la Guerra Mundial mejor llamado, que tiene pues periodo entre 1939 y 1945, se triplicaron, se cuadriplicaron el uso de medicina, de las investigaciones en cuanto a medicina, ya que pues se necesitaba ahora de
Primera necesidad, tener o tratar diversas enfermedades ocasionadas por infecciones. Entonces digamos que este periodo marcó un avance en cuanto a medicina muy importante. En 1944 ya Sherman Abraham instituyó el programa de investigación cuyo objetivo era aislar sustancias que más tarde llamaría antibióticos. Entonces digamos que ya se empezaron a organizar muchas investigaciones en torno al uso de estos antibióticos. En 1950 ya se descubre o se utiliza el metronidazol, muy importante en la actualidad. Y por último, vamos a dejar la conclusión de que el término antibiótico en sí deriva del hecho de que algunos microorganismos impiden el desarrollo o la vida de otros microorganismos.